tres senadores, que es una acción bipartidista del Partido Demócrata y el Partido Republicano, se han puesto de acuerdo para prever y tener un cuidado en que Bolivia no caiga en lo que está pasando en Venezuela y Nicaragua. ¿Sabes qué es lo que quiere Sánchez ahí? La anarquía total. Quiere guerra civil. Quiere guerra civil. Quiere el desastre. Así como lo han sacado a él por un octubre negro, quiere peor que octubre negro. Quiere sangre boliviana. Quiere sangre. No quiere otra cosa. Eso, y a eso está trabajando. Y dice que el financiamiento es por $500,000. Imagínate. Pero es para sus gastos, para que se mueva para todo. Hechos, noticias, información, análisis muy importantes de lo que acontece en nuestra América Latina. Voy a indagar, voy a entrar nuevamente en un tema no polémico, pero muy importante que usted como latinoamericano tiene que entender. Porque hay una lucha muy grande y muy fuerte en América Latina. Sí la hay. Una lucha y una corriente ideológica muy fuerte en América Latina. Los pueblos latinoamericanos poco a poco han despertado del letargo, se han ido dando cuenta, están mirando la realidad y quieren transformación en América Latina. Y claro que esto pone o inicia una gran lucha política en toda América Latina. Pero vayamos y analicemos algunos de los hechos y noticias más importantes. ¿Quién está detrás y por qué? Vayamos, mire. Vayamos a Bolivia, que está en la mira precisamente de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, del Fondo Monetario Internacional, los principales actores precisamente de todo esto. Está en la mira precisamente después de que el señor Evo Morales este pasado 20 de octubre obtuviera el triunfo en las votaciones presidenciales que se dieron allá en Bolivia, ganando por 10 puntos por encima de su próximo rival o de su rival, del señor Carlos Mesa, bueno, el opositor precisamente al señor Evo Morales, quien desconoció precisamente, y hablo del señor Carlos Mesa, inmediatamente ante la derrota contundente propinada por el señor Evo Morales, desconoce las elecciones y afirma que hubo fraude electoral. Inclusive que, digamos, el Instituto Federal Electoral, yo no sé cómo le nombran allá, pero sería así, Instituto Federal Electoral de Bolivia, cometió corrupción para apoyar al gobierno de Evo Morales y se basó en eso para hacer un llamado a la comunidad internacional, a la Organización de Estados Americanos, la OEA, del señor Luis Almagro, e inicia, obviamente, las marchas y protestas violentas. Claro, cuando dicen que hubo fraude, ahí empiezan los movimientos que necesita y requiere la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado, el Fondo Monetario Internacional, para crear condiciones necesarias para tratar de derrocar a un gobierno inconveniente. Es así de claro. Inicia precisamente supuestamente este fraude electoral, pedido por la oposición, Carlos Mesa, el señor Camacho, líder sindicalista, empresario. Empieza estas marchas y protestas. Y curiosamente, este 1 de octubre, bueno, este 2 de octubre hasta el 4 de octubre, el señor Carlos Mesa redacta una carta en la que le exige al gobierno del señor Evo Morales renunciar a la presidencia. Después de que hubo elecciones, después de que acusaron de fraude, al ver que todo esto no está funcionando, bueno, ahora le escribimos una carta de renuncia al señor Evo Morales. Fíjese usted, ¿eso es realmente democracia? Yo le pregunto a aquellos que hablan de democracia, el mismo señor Carlos Mesa, ¿puede él apoyar a un señor Camacho que está rompiendo con las normas y estatutos de la misma constitución política bolivariana, de Bolivia, disculpe? ¿Cree usted posible que una persona, un dirigente, así también como un empresario, tenga el derecho a escribir una carta donde pide la renuncia de un mandatario, aún en el poder, y que ha sido reelegido por su pueblo? Yo no le entiendo a aquellos que hablan de democracia ni de libertad. No los entiendo. Hablan de democracia y de libertad y son perfectos delincuentes. Perfectos delincuentes. Carlos Mesa, el señor Camacho, son delincuentes. Ahí lo están probando con todo esto. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre las marchas y protestas que se dieron en Chile, en Ecuador, en Colombia, y las de Bolivia? Y las de posiblemente Venezuela. Si se dieran, ¿quién está detrás o por qué? Curiosamente, al señor, dice, Lenín Moreno,
hubo un apoyo desde el Fondo Monetario Internacional, el Departamento de Estado y de la Organización de Estados Americanos para que retrocediera el artículo 883 que quería implementar como paquetazo, un paquetazo, o sea, un incremento de precios en todo, inclusive en el IVA y en todos los sectores precisamente de Bolivia, un paquetazo indiscriminado en contra del pueblo ecuatoriano por parte del señor Lenín Moreno. Y claro que se levantó el pueblo, sin influencia de nadie, se levantó el pueblo en contra de las políticas neoliberales del señor Lenín Moreno, y obviamente ante las marchas y protestas violentas, precisamente que amenazaban la estabilidad del señor Lenín Moreno, bueno, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos y el Departamento de Estado empieza a contactar al señor Lenín Moreno o a su gabinete para que retroceda y de esta manera mantener al señor Lenín Moreno en el poder e implementar estas medidas poco a poco, ¿sí? Como le dije yo, de una manera más sutil. Allá en Chile, pese a las marchas y protestas violentas, pese a la violación de derechos humanos en todos los sentidos, más de 90 personas que podrían perder la vista, 190 personas que han sido afectadas seriamente por las acciones indiscriminadas por parte de carabineros, y más de 1.600, 2.000 detenidos, presos políticos, persecución inclusive en contra ahora de periodistas independientes. O sea, todo esto está pasando en Chile. Pero la comisionada, la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas sigue simple y sencillamente tratando de dar, ¿cómo le diré?, expresiones suaves. Sí, pide al señor Piñera que detenga la agresión, pide a los ciudadanos que se calmen. No, no hay condena en contra del señor Piñera por parte de las diferentes instituciones. No la hay condena. Protegen. Fíjese, a Lenín Moreno lo protegieron las mismas instituciones. También la alta comisionada para los derechos humanos, la señora Bachelet, también lo protegió. ¿Por qué? Por un pedido. Un pedido. Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién va a decir no al dinero? Por un pedido del Departamento de Estado y de la Organización de Estados Americanos. Y entonces ahí los están apoyando para que no se sepa de la violación de derechos humanos, ni los paquetazos que querían implementar. Entonces ahí el pueblo se levanta y viene a protegerlo, precisamente a las mismas instituciones causantes de todo esto. Fíjense, los mismos causantes, y protegen a estos dos individuos, al señor Lenín Moreno y al señor Salvador Piñera. Pero vayamos, allá en Bolivia, como en Bolivia ni forma parte, ni quiere ser parte del Fondo Monetario Internacional nunca más, como no obedece las políticas de la Casa Blanca y como no acepta las imposiciones de la Organización de Estados Americanos, ahí hay que pagar precisamente a los opositores, así también a grupos delincuenciales que creen caos en Bolivia para buscar condiciones y exigir democracia. Y para que llegue a esa democracia tenemos que hacer que el pueblo exija la salida del señor Evo Morales y poner a un gobernante que esté muy acorde con el Fondo Monetario Internacional, el Departamento de Estado y la Organización de Estados Americanos. Aunque usted no lo crea, así va. Ahora, otro asunto interesante para aquel que todavía no lo quiera creer. ¿Olvida usted el golpe de Estado dado en contra de Dilma Rousseff? Creado y diseñado a través de una campaña mediática de los medios de comunicación corporativos más importantes de Brasil y de América Latina, conectados entre sí como organización criminal, para apoyar directamente a aquellos políticos que señale el Departamento de Estado. Dilma Rousseff. Le dieron un golpe de Estado mediático a través de los medios de comunicación corporativos que crearon las condiciones que necesitaban para destituirla. Cuando vienen las elecciones, cuando se pone el señor Michael Temer, que duró casi un año como gobierno interino, inmediatamente al darse cuenta que la popularidad del expresidente Lula da Silva era tan fuerte allá en Brasil, bueno, le inventamos un crimen. Sí, ese Lava Jato, el que usted conoce, que hubo enriquecimiento ilícito por parte del señor Lula da Silva, que favoreció a ciertas empresas, Lava Jato, por ejemplo, y de esta manera creó las condiciones de corrupción que necesitaba supuestamente el juez Sergio Moro para empezar una campaña mediática y la persecución política del señor Lula da Silva. ¿Y qué hicieron? Como era el candidato del Partido del Trabajo, el más importante y que tenía la mayor influencia allá en Brasil y que
fácilmente podía ganar las presidenciales allá en Brasil. Bueno, pues entonces empezamos con la persecución política, judicializando la justicia para perseguir a los gobiernos progresistas e inicia esta campaña mediática en contra de Lula, fabricándose todo tipo de farsas y mentiras, fabricándose documentos fraudulentos. El señor Sergio Moro, que es el juez o era el juez, los fiscales, o sea, todo un crimen organizado que se inventó, diseñó los papeles, todo un circo, primero para encarcelarlo. Y aún en la cárcel tenía el apoyo del pueblo. Y dijo, bueno, aún desde la cárcel me voy a lanzar como candidato presidencial. Desde la cárcel. Y indagaron más, se buscaron más estupideces el señor Moro. Los fiscales y jueces precisamente de allá del Brasil, o sea, rompiendo con toda la constitución política de Brasil, y se les ocurre que tampoco, como está encarcelado, no puede ser candidato presidencial, y lo quitan de la carrera política. Lo eliminan completamente al señor Lula da Silva. ¿Para qué? Para darle oportunidad al idiota, al nazista y al fascista del señor Jair Bolsonaro. Para poner a un títere que quería el Departamento de Estado, la Organización de Estados Americanos y el Fondo Monetario Internacional. Es que así están las cosas, guste o no. Ahí tenemos, si no quiere más, vayamos precisamente al Ecuador. El señor Jorge Glass, lo mismo. Hasta hoy no hay un solo documento que haya presentado la Fiscalía. La Fiscalía, ni la oposición o el señor Lenín Moreno, para tener preso al señor Jorge Glass. El vicepresidente precisamente del Ecuador. Legítimamente elegido por el pueblo ecuatoriano. Está en la cárcel precisamente por la misma situación. Por lo mismo, una persecución política. Y una persecución política en contra de Rafael Correa. ¿Sí? Porque hoy todos los males del Ecuador son culpa de Correa y del correísmo. Pruebas, absolutamente ninguna. La fabricación de pruebas por parte de fiscales, puestos a dedo, precisamente por el señor Lenín Moreno, y han creado una condición de un gobierno criminal, donde jueces, bueno, los jueces, los fiscales y el mismo Estado, simple y sencillamente diseñan y crean la documentación que hace falta para eliminar a los enemigos políticos. Pero esto viene con apoyo y ayuda Departamento de Estado, Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos. Una persecución política en contra de Correa y ahora también queda eliminado políticamente como candidato presidencial. Puede ser vicepresidente, pero no puede lanzarse a la candidatura como presidente. Eliminar a todos los gobiernos progresistas. Vayamos todavía, si no cree todo esto, vayamos a la Argentina. A la señora Cristina Fernández. Cristina Fernández aún tiene supuestamente, algunos delitos sobre los que tiene que responder por todas las implicaciones que le dio el señor Mauricio Macri, criminalizando o judicializando también la justicia, y van en contra de Cristina Fernández para evitar que fuera la candidata presidencial. No lo hizo, eligió y apoyó al señor Fernández para que este fuera el candidato, porque tenía todas las opciones, tenía todo el conocimiento, y dijo, ok, vamos a apoyarte y vamos a unirnos para crear un mejor Argentina. Pero curiosamente le han eliminado la mayoría de los supuestos delitos, porque son otro invento de los medios de comunicación corporativos de la Argentina, la peor basura que usted pueda imaginarse. Y ahora, bueno, pues le queda uno o dos por ahí. Pero resulta que con ese delito que aún bajo el cual está en persecución la señora Cristina Fernández, bueno, aún el 10 de diciembre, cuando lleguen al poder allá en Argentina, inmediatamente la señora Cristina, por no tener fuero, porque únicamente lo tienen los legisladores, no los representantes del gobierno, entonces podría ser detenida el primer día de gobierno del señor Fernández, el 10 de diciembre. Y podría la Fiscalía, judicializada, totalmente criminalizada, podría detener a la señora Cristina Fernández de Kirchner, llevarla presa como al señor Jorge Glass o al señor Lula da Silva, y de esta manera ir eliminando a los opositores políticos. ¿Entiende? Todos gobiernos progresistas que luchan por el pueblo y que van en contra de las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Departamento de Estado, Organización de Estados Americanos. ¿Lo entiende? Entiende cómo es la jugada. Por eso yo le he dicho a usted, hermano latinoamericano, a usted, no me importa si es argentino, si es brasileño, si es colombiano, si es peruano, yo le estoy diciendo
cómo funcionan los políticos neoliberales, quién los respalda y por qué persiguen tanto a los gobiernos progresistas. Por eso se demoniza a Venezuela, se demoniza a Cuba, se demoniza a Nicaragua, se demoniza, e inclusive, yo sé, ya empezaron a demonizar un poquito al señor Andrés Manuel López Obrador. Tienen miedo, pero van a tratar de hacerlo y van a tratar de hacer caer en el juego que está empezando a jugar Estados Unidos para tratar también de desestabilizar a México a través de las acciones o a través de las bandas criminales que operan en México, a través de los mismos carteles apoyados, y discúlpenme, yo sé que aquí a muchos les va a sonar ilógico, pero apoyados precisamente por el mismo Estados Unidos, para crear condiciones y obligar a México a ir a una guerra en contra del narcotráfico que favorecía al complejo militar industrial de los Estados Unidos, apoyaría a Estados Unidos para que incrementara su presencia militar, su presencia de inteligencia en México y poder intervenir en los asuntos políticos internos de México, y de esta manera tratar de evitar que el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador tenga éxito en la Cuarta Transformación, que haya una desestabilización total, para que al final de su sexenio, con una desestabilización total en una guerra en contra del narcotráfico, bueno, los mexicanos digan: queremos un gobierno nuevo, que será siempre el que elija el Departamento de Estado o el Fondo Monetario Internacional o los políticos satélite y medios de comunicación corporativos de las diferentes naciones. Ahí está el juego completito. Ya les dije, claro, México no ha caído en el juego de Estados Unidos y esperemos que no vaya a caer en el juego. Y que México, si tiene que exponer a Estados Unidos, lo haga. Que si tiene que decir cómo es que, y bien, lo ha dicho el gobierno de México, lo único que le pido al gobierno de Estados Unidos es que deje de apoyar precisamente, o que deje de vender sus armas a nuestro país. Sus armas, ¿sabe por qué? Porque ellos quieren una guerra, y mientras que México se sumerge en una guerra en contra de supuestamente de las bandas criminales, o digamos del narcotráfico, o las bandas del narcotráfico, de los carteles de la droga, bueno, México cae en un desastre, y mientras que México va poniendo la sangre, bueno, Estados Unidos sigue poniendo las armas a los mismos grupos criminales que operan en México, o a los carteles de la droga, que todos tienen armas estadounidenses. Todas las armas que se miran en nuestro México, especialmente de las bandas criminales, así también como de las bandas, o digamos los carteles de la droga, todas son armas de Estados Unidos. ¿Cómo llegan a México? Dese una idea. Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos? Desestabilizar México. ¿Sí? Y la matanza de estos supuestos ciudadanos mexicoamericanos, la familia Levarón, pues es parte de ese juego. Es parte de ese juego. Y la oposición mexicana, como Vicente Fox, como Calderón, como los partidos del PRI o del PAN, están inmersos precisamente en el mismo juego, apoyando cualquier cosa criminal que desestabilice México. Desafortunadamente, le guste a Fox o no, o a estos partidos del PRI o del PAN, les guste o no, son los responsables hoy de estar luchando en contra del mismo México, y los mexicanos haciendo todo lo posible porque no haya éxito en México y ellos poder regresar al poder y continuar con la entrega de México y sus recursos, y ellos mismos seguir enriqueciéndose de manera ilícita, saqueando los recursos de los mexicanos e imponiéndoles más impuestos, saqueando también sus bolsillos. O sea que son, lo voy a decir, ojalá y no tenga problemas, son criminales, así como lo escuchó. Y hay una guerra en contra de América Latina, en contra de los gobiernos progresistas. Por eso yo le digo, a usted latinoamericano, vea, piense, usted mismo dése cuenta qué gobiernos trabajan para el pueblo y por qué son atacados. Y luego piense, los gobiernos neoliberales que han traído a nuestros pueblos. Lenín Moreno, paquetazos. El señor Piñera, paquetazo. Incremento constantemente, endeudamiento de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no les alcanza para nada. Colombia, lo mismo. Entonces, esto no está pasando en los gobiernos progresistas. No está pasando. Hay apoyo a los ciudadanos. Hay programas para los ciudadanos. Se están nacionalizando los recursos. Y se reparten los recursos de la nación entre los ciudadanos.
No me venga con el puto socialismo, porque estoy hasta la madre de que me hablen de socialismo, porque los que hablan de socialismo ni entienden de socialismo, ni entienden de comunismo, ni saben del capitalismo, ni saben que están viviendo en un mundo de corporativismo, donde las corporaciones cada vez son más fuertes y poderosas, e inclusive ponen y quitan gobiernos y no se dan cuenta que están saqueando los recursos de la nación, y eso no es capitalismo. Y Estados Unidos no es una nación capitalista, es una corporación donde las grandes empresas dirigen al Estado, y al Estado lo obligan a ir a las guerras por el petróleo y por todos los recursos del mundo. Las grandes instituciones, esas grandes multinacionales de los Estados Unidos. Usted entienda, no estoy en contra de Estados Unidos, es más, los estadounidenses deberían de despertar y darse cuenta que aquí no hay democracia. Y que las grandes, esas multinacionales, esas grandes empresas, complejo militar industrial, farmacéutico, aseguradoras, no son más que las bandas criminales que han tomado el control de la nación, el control del Congreso, el control de la banca. Ellos son. Pero muchos no quieren entender que no hay democracia en ninguna parte. Hay corporativismo. Y eso no es capitalismo. Ni siquiera saben en qué viven muchos de mis detractores, y hablan de democracia y de libertad. ¿En dónde la hay? En Argentina, o en Estados Unidos, o en Francia, o en Inglaterra. Hablan de democracia, de libertad. No saben ni lo que hablan. No saben ni lo que están hablando. En España hay marchas y protestas. En Francia las hay. En Alemania están surgiendo las marchas y protestas. ¿Por qué? La desigualdad. Porque esas multinacionales y transnacionales han saqueado todo el mundo. Y lo seguirán saqueando si no decimos basta a esos representantes que nos imponen esas grandes corporaciones. Ahí se la dejo. Nos vemos a la próxima.